Pedro Sánchez acaba de ofrecer su discurso de investidura y entre todas las palabras que ha desplegado, permítanme destacar este fragmento donde el candidato a presidente de gobierno resume cuál pretende que sea la forma, la línea, el método de actuación de su coalición de gobierno. Porque más allá de valores y de objetivos que todos en general podemos más o menos compartir, más riqueza, más generación de empleo, empleo de mejor calidad, vivienda más barata. Más allá, ya digo, de estos objetivos generales, lo que importa es cómo conseguir que esos objetivos se materialicen. Y aquí Pedro Sánchez resume, en este fragmento Pedro Sánchez resume cómo pretende conseguirlos. Y en cuanto al método, permítame que lo resuma en pocas palabras. Será un gobierno activo, ejecutivo y, en consecuencia, resuelto. Necesitamos un gobierno que dialogue y que decida. Nos han tratado de convencer, señorías, desde las posturas conservadoras, de que el Estado forma parte del problema y no de la solución. Que el mejor gobierno es aquel que se esté indolente y se inhibe de los problemas del país. Hemos tenido bastante durante estos últimos 8 años. Ya hemos visto que no es así. En la crisis, por ejemplo, de Cataluña, en las pensiones, en la investigación, en la proyección internacional. Ya hemos visto que cuando no se abordan los problemas rara vez mejoran, a menudo empeoran y a veces se emponzoñan. Claro que los gobiernos a veces cometen errores en sus acciones, señorías. También se equivocan las empresas, también se equivocan los mercados, no son infalibles. Pero el peor error de un gobierno es precisamente no actuar, es cruzarse de brazos. Dos comentarios sobre este fragmento. El primero es que existe una diferencia fundamental entre que se equivoque el Estado y que se equivoque una empresa. Si una empresa se equivoca, esa empresa paga las consecuencias. Son aquellos que han tomado decisiones equivocadas quienes concentran el coste de su error, hasta el punto de que la empresa, si se equivoca recurrentemente, si se equivoca sistemáticamente, termina quebrando, termina desapareciendo y por tanto ya no tiene capacidad para seguir equivocándose porque ya no existe. Sin embargo, cuando se equivoca el Estado nos hace equivocar a todos, porque el Estado nos obliga a seguir sus mandatos, que pueden ser equivocados. Y por tanto, cuando se equivoca el Estado, cuando yerra el Estado, no es en sí mismo el Estado quien sufre las consecuencias, sino el resto de la sociedad a la que le ha aplicado, a la que le ha impuesto sus mandatos. Por consiguiente, existe un incentivo muy perverso a que el Estado se siga equivocando. Si el Estado sistemáticamente se equivoca, los costes los soportan otros. Si una empresa sistemáticamente se equivoca, los costes los soporta la empresa. Por no hablar, claro, de que la empresa tiene un conocimiento mucho más directo de la realidad que le atañe, porque la vive día a día, y en cambio el Estado no controla absolutamente todos los espacios de la sociedad, todos los espacios de la vida social que pretende regular, y por tanto será mucho más propenso a que se equivoque el Estado que a que se equivoque una empresa, un individuo o una familia, pudiéndose evidentemente equivocar todos. Y segundo comentario, precisamente porque el Estado se puede equivocar y nos puede hacer equivocar muy gravemente a todos, no es verdad que siempre el mayor error que pueda cometer un político sea no actuar. En ocasiones el mayor error será actuar de manera desnortada, de manera desorientada, de manera suicida para el conjunto de la población. Cuando Sánchez tilda de conservador el que el Estado no actúe, en realidad lo que está queriendo decir es que lo prudente es que el Estado no actúe. Hemos de ser escépticos sobre el comportamiento de aquellas personas que tienen incentivos a equivocarse sistemáticamente sin rectificar y que carecen de la información necesaria para actuar con buen criterio. Y los políticos, los burócratas, precisamente porque pretenden sobreregular todos los aspectos de la sociedad, suelen tener esos incentivos perversos a equivocarse sistemáticamente sin rectificar y suelen carecer de la información suficiente y necesaria para poder actuar con buen criterio. Por tanto, lo prudente, no lo conservador, lo prudente es que en muchas ocasiones un político que no sabe cómo actuar, no actúe. Y de hecho, vamos a demostrar esta premisa con otras partes del discurso de investidura de Pedro Sánchez, donde claramente está incurriendo en contradicciones flagrantes, precisamente por ese deseo, por esa ambición, por esa obsesión
con actuar en todos los frentes, con planificarlo absolutamente todo, aun cuando no tenemos toda la información necesaria para actuar con buen criterio, o aun cuando se están entremezclando intereses perversos que nada tienen que ver con el objetivo que presuntamente se está especificando que se pretende alcanzar. Empecemos escuchando los objetivos que Sánchez dice que pretende alcanzar en materia de crecimiento económico y de creación de empleo. En primer lugar, señorías, el primer capítulo se refiere a la consolidación del crecimiento, a la creación de empleo digno. España, señorías, necesita consolidar su crecimiento económico. Seguimos creciendo por encima de la media europea, esto es una evidencia, pero debemos mejorar las condiciones de competitividad, de productividad y de cohesión para hacer de nuestro crecimiento un crecimiento más sostenible. Esta tríada, competitividad, productividad y cohesión, serán los pilares que justifiquen las transformaciones económicas que abordaremos. De ahí, por ejemplo, que propugnemos un crecimiento que se traduzca en empleo. De ahí que propugnemos un crecimiento que combata la precariedad. De ahí que propugnemos un crecimiento que garantice el trabajo digno, estable y de calidad. Retengamos los tres objetivos de Sánchez en materia de crecimiento económico: productividad, competitividad y cohesión. Y como forma de expresar esta productividad, esta competitividad y esta cohesión, Sánchez pretende que el crecimiento económico se traduzca en más empleo, más estable y de mayor calidad. Por consiguiente, lo que cabría esperar que se está buscando es un país con industrias más productivas, es decir, que sean capaces de producir más con menos, más competitivas, que precisamente porque son más productivas puedan colocar más fácilmente esas mercancías en los mercados extranjeros, y por último, cohesión en el sentido de calidad de vida derivado de ese crecimiento económico, un crecimiento económico más inclusivo que beneficie a un mayor número de personas. Bien, esos son los objetivos. Vayamos ahora a examinar cuáles son las medidas que Sánchez está defendiendo para lograr esos objetivos. Por eso proponemos reconstruir consensos rotos, derogar la reforma laboral del año 2012. En esencia, Sánchez está proponiendo volver al marco laboral previo a la reforma del mercado de trabajo de 2012, es decir, al marco laboral que tuvimos entre el año 1980 y el año 2012. Ese marco laboral, no lo olvidemos, es responsable, por un lado, de consolidar una tasa de paro estructural en nuestro país del 17% y de haber elevado la temporalidad hasta tasas tan sumamente elevadas como el 35% de todos los asalariados. Difícilmente, por tanto, con la propuesta de Sánchez de cargarse la reforma laboral del año 2012, conseguiremos más empleo y más estabilidad. Lo que tuvimos con el régimen laboral previo a 2012 fue tasa de paro altísima, 17% de media, y temporalidad altísima, de hasta el 35% en numerosos años, incluso en medio de la supuesta prosperidad de la burbuja inmobiliaria entre el año 2002 y el año 2007. Por supuesto, cabría decir que, si bien la medida que estaba proponiendo Sánchez, volver al marco laboral previo a la reforma laboral de 2012, no va a conseguir solventar los problemas de empleo de este país, que son problemas que arrastramos en los últimos 40 años, al menos la derogación de la reforma de 2012 sí contribuirá a mejorarlos en el margen, es decir, que contribuirá a crear algo más de empleo y contribuirá a reducir la temporalidad. Pero la evidencia que tenemos es toda la opuesta. La reforma laboral del año 2012, sin haber sido la panacea, porque España sigue teniendo una tasa de paro altísima y una tasa de temporalidad muy alta, pero la reforma laboral de 2012 contribuyó a crear empleo, contribuyó de hecho a evitar la destrucción de empleo. Según el BBVA Research, la reforma laboral de 2012 salvó 1 millón de empleos de la destrucción entre el año 2012 y el año 2014, y habría salvado casi 2 millones de empleos de la destrucción si se hubiese aprobado entre el año 2008 y el año 2011. Por tanto, en general habría evitado la destrucción de 3 millones de empleos, y el marco laboral que pretende reinstaurar Sánchez es un marco laboral que habría destruido 3 millones de empleos. De hecho, el propio gobierno, en la actualización del programa de estabilidad que remite regularmente a Bruselas, reconoce en ese documento que desde el año 2012 la tasa de paro estructural de España
ha bajado. Por tanto, la reforma laboral ha sido positiva para, con un determinado crecimiento, ser capaces de crear más empleo o de destruir menos empleo. Y Sánchez, prometiendo que va a fomentar más generación de empleo a partir del crecimiento económico, lo que hace es regresar a un marco laboral que destruía más empleo o que generaba menos empleo según la coyuntura. Pero además, la reforma laboral también ha facilitado una reducción de la temporalidad. Actualmente la tasa de temporalidad es del 27%, la más alta de Europa. Es decir, es un problemón que tiene nuestra economía, eso nadie lo cuestiona. Pero es que antes de la reforma laboral del año 2012, con tasas de paro similares a la actual, en torno al 14%, la tasa de temporalidad no era del 27%, era del 32% o del 35%. Por tanto, por consiguiente, la reforma laboral, siendo insuficiente para solventar los problemas de fondo de nuestro mercado de trabajo, ha supuesto un paso adelante tanto en términos de generar empleo o de evitar destruir empleo, según ya digo, la coyuntura creciendo o contrayéndonos, y de reducir la temporalidad. Que Sánchez pretenda cargársela solo va a significar menos empleo y más temporalidad. Aquí tenemos un buen ejemplo de que muchas veces es mejor que un gobierno no actúe a que actúe de manera irresponsable y sin criterio. Pero escuchemos algunas propuestas más del candidato a la presidencia del gobierno para presuntamente lograr esa economía española más productiva y más competitiva. España necesita, señorías, también aumentar el peso de su industria en el conjunto del Producto Interior Bruto, y para ello se va a crear un plan de desarrollo industrial que sirva para mejorar la competitividad y crear empleo de calidad. El Gobierno, señorías, activará los recursos del Estado para garantizar la continuidad, que es importante, de aquellas empresas que sean una fuente fundamental de empleo en sus comarcas, es decir, vamos a luchar, como hemos luchado durante estos últimos meses, decididamente contra las deslocalizaciones industriales. Atención, después de haber dicho que quiere una economía más productiva y más competitiva, nos está diciendo que pretende subvencionar a aquellas empresas que han dejado de ser competitivas en nuestro país y que pretenden trasladarse, deslocalizarse a otros entornos jurídicos y económicos donde las condiciones de productividad y competitividad son más favorables que en el nuestro. En lugar de haber dicho que pretende reformar el marco institucional para que las empresas que no son productivas ni competitivas vuelvan a serlo, lo que nos está diciendo es que va a mantener esa improductividad y esa anticompetitividad de las empresas, pero para evitar que cierren o para evitar que se marchen, las va a subvencionar con el dinero de todos los contribuyentes. Por tanto, lo que está haciendo es consolidar un entramado empresarial anticompetitivo e improductivo, no lo contrario. Y de hecho, fijémonos en el siguiente ejemplo que da a este respecto. No puede quedar nadie atrás. No puede haber perdedores, y para ello, señorías, les anuncio que crearemos el Instituto de Transición Justa, que será la evolución del Instituto de las Cuencas Mineras, para desarrollar planes de acción urgente para las comarcas afectadas por el cierre de centrales de carbón, de centrales nucleares, con el calendario conocido, de manera que se aseguren nuevas oportunidades de empleo en las comarcas afectadas. Asturias era una de las regiones más prósperas de España antes de la reconversión industrial. Y después de esa reconversión industrial, manejada, planificada, subvencionada por nuestros políticos, Asturias se ha convertido en una región donde los jóvenes se están marchando en masa porque no existen oportunidades para desarrollar su vida en ella. ¿Qué hizo el gobierno para facilitar la reconversión industrial de Asturias? Regarla masivamente con dinero para generar redes clientelares autoalimentadas que no eran productivas, sino que estaban especializadas en seguir viviendo, en seguir pastando del presupuesto. Por tanto, lo que se ha quedado es una región que depende totalmente de las transferencias del resto de España y que ha sido absolutamente vaciada de industria en un sentido amplio, es decir, de actividad económica. En lugar de haber facilitado
de haber bajado masivamente impuestos en la región, de haber liberalizado las normas que dificultaban, que encarecían la inversión, no solo en Asturias, sino en el conjunto de España, pero también en Asturias, para atraer empresas, para atraer inversiones, lo que se hizo fue subvencionar con dinero público ocupaciones que no generaban valor y que, como no lo generaban, lo siguen sin generar, y la única forma de que sigan manteniéndose vivas esas ocupaciones, esas redes clientelares, es manteniendo las subvenciones, la lluvia de dinero hacia las mismas. Podremos pensar que esto está justificado por evitar, como decía Sánchez, que no haya perdedores, que nadie se quede descolgado, por ayudar a todo el mundo, pero por favor, que no nos vendan esto como un ejercicio de economía productiva y competitiva. Lo que se está proponiendo aquí, en definitiva, es subsidiar nuevamente la improductividad y la anticompetitividad, quizá con objetivos nobles, pero desde luego buscar la productividad y la competitividad es incompatible con regar con dinero público actividades social y económicamente improductivas, que es lo que se ha venido haciendo en Asturias en los últimos 30 años y es lo que pretende seguir haciendo Sánchez con su plan de transición ecológica para todas aquellas regiones, para todas aquellas comarcas que inevitablemente se verán afectadas de manera muy negativa por los planes del gobierno de reconversión ecológica. Vayamos ahora con otro conjunto de propuestas que Sánchez se saca de la manga para supuestamente impulsar la productividad y la competitividad de la economía española, y muy en concreto la obsesión que tiene Sánchez con la digitalización de la economía. Escuchémosle. Y vamos a apoyar también la transformación digital de las pymes a través de la aprobación de un marco estratégico Pymes 2030. Hoy en día ya estamos actualizando, lo saben ustedes, el catálogo para incorporar 80 nuevas titulaciones y cursos de especialización asociados, sobre todo y ante todo, con uno de los objetivos que he dicho antes, la digitalización de nuestra economía. Pero es necesario ir mucho más allá. Vamos a actualizar los contenidos de los 172 títulos ya existentes para que en todos ellos se incorpore un nuevo módulo de digitalización aplicada a cada sector productivo. El comercio, cambiando de tercio, señorías, no debe estar ausente de la ola de modernización que necesita nuestro país, y presentaremos un plan de modernización del comercio minorista que impulse la digitalización y la adaptación a las nuevas tecnologías. No es que la digitalización no sea importante, es absolutamente fundamental. No vamos a poder competir a lo largo de las próximas décadas en un mercado globalizado si no estamos en la red. Eso es evidente. El problema es que Sánchez, al mismo tiempo que nos vende muchos planes muy exhaustivos para desde el Estado promover la digitalización, al mismo tiempo que hace todo esto, fijémonos qué propone fiscalmente. Promoveremos la fiscalidad digital, tal y como demandan las recomendaciones de la Unión Europea. Es decir, que al mismo tiempo que nos está vendiendo que pretende impulsar la digitalización con planes muy exhaustivos, muy complejos, muy detallados desde las administraciones públicas, nos está diciendo que va a crear un impuesto sobre las transacciones digitales, que va a dificultar que las empresas den el salto digital, que va a implantar la denominada tasa Google. Y aunque es verdad que esta tasa Google supuestamente solo afecta a grandes empresas digitales, no olvidemos que los servicios que prestan estas grandes plataformas digitales a las pequeñas y medianas empresas van a ver repercutido este impuesto, que en definitiva va a ser pagado por las pequeñas empresas que intenten digitalizarse. Por ejemplo, cuando una empresa se intenta anunciar a través de Google o a través de Facebook para dar a conocer sus productos en la red, ese ingreso por anuncios de Google estará sometido a un impuesto, y ese impuesto Google se lo trasladará a la pyme a la que le saldrá más caro anunciarse en la red. Cuando una empresa pretenda vender su producto a través de Amazon y Amazon le cobre un canon a esa empresa por el producto que está comercializando a través de su portal en Internet, ese canon que le cobre Amazon a la pyme llevará un impuesto que le será trasladado a la pyme y a la que por tanto le saldrá menos a cuenta sacar sus productos a la red, porque parte de su margen de beneficio se lo estará comiendo la tasa Google. Por consiguiente, existe una clarísima esquizofrenia entre es fundamental incorporarse en la era digital y, por otro lado, vamos a crear un impuesto sobre la digitalización. Los impuestos retraen la actividad. Si tú quieres menos de algo, grábalo con un impuesto. Si Sánchez quiere más digitalización, no debería colocar un impuesto sobre las transacciones digitales, y es lo que está haciendo. De hecho, podemos buscar un paralelismo muy fácil, muy cercano con la llamada fiscalidad verde. Sánchez quiere que se contamine menos y, como quiere que se contamine menos, crea impuestos sobre la contaminación.
Escuchémosle en sus propias palabras. Señorías, es el momento de apostar por un futuro verde y la fiscalidad es un instrumento más para lograrlo. El objetivo último será desincentivar comportamientos nocivos para el medio ambiente y tendrá una premisa clara, y es evitar que cualquier cambio normativo impacte sobre las clases medias y trabajadoras. Dejemos de lado lo de que la fiscalidad verde no va a afectar a las clases medias y trabajadoras, cuando el dieselazo claramente las va a afectar, pero centrémonos en el razonamiento nuclear. Sánchez está diciendo: quiero desincentivar actividades contaminadoras y por tanto las voy a gravar con un impuesto. Traslademos esta misma lógica a la digitalización. Sánchez dice: quiero que se digitalice la economía y por tanto voy a gravar las transacciones digitales con un impuesto. No tiene absolutamente ningún sentido. Con la tasa Google lo único que pretende Sánchez es hacer caja para financiar la expansión del Estado. Y cuando Sánchez nos está diciendo que pretende, que busca digitalizar la economía, en realidad se trata de pura propaganda, se trata de un paripé. Sánchez no quiere, no le importa, no le interesa que se digitalice la economía. Es una excusa para justificar la expansión de las regulaciones estatales, de las intervenciones estatales en la economía. Si de verdad le importara la digitalización de la economía, lo primero que tendría que hacer es facilitar un marco fiscal que impulse esa digitalización, no que la penalice. Y justamente Sánchez lo que está haciendo es penalizar la digitalización de nuestras empresas a través de la tasa Google. Nuevamente, por tanto, comprobamos que muchas veces es mejor no actuar, es mejor no dedicarse a multiplicar los planes estratégicos para digitalizar la economía al mismo tiempo que estás gravando con impuestos la economía, que actuar, es decir, que desplegar planes funcionariales varios, planes burocráticos varios para hacer no sabemos muy bien el qué, y al mismo tiempo aquellas empresas que se digitalicen meterles el sablazo tributario. Pero cambiemos ahora de tercio y examinemos las contradicciones, también muy flagrantes a este respecto, de Sánchez en materia de estabilidad presupuestaria. Comencemos escuchando sus propias declaraciones y reafirmando sus propios compromisos en materia de estabilidad. Vamos a cumplir, señorías, nuestros compromisos en materia de responsabilidad fiscal con Europa y lo vamos a hacer a la vez con sensatez en el gasto y con justicia fiscal. Una justicia fiscal que va a exigir de progresividad y, en consecuencia, que nos sitúe en la media del resto de países de la zona euro. Por un lado, sensatez en el gasto. Vamos a ver cuánta sensatez en el gasto hay en las promesas de Pedro Sánchez. Por ello vamos a incrementar los recursos públicos destinados a la educación, a las becas, hasta situarnos en ese objetivo ambicioso pero posible de una inversión educativa en un 5% del Producto Interior Bruto en el año 2025. España debe alcanzar, señorías, una inversión sanitaria equiparable a la media de los estados de la zona euro. Y lo tenemos que hacer durante esta legislatura, de modo que logremos ese horizonte del 7% del PIB en el año 2023. Señorías, este será el gobierno de la garantía de pensiones dignas a través de la suficiencia y la revalorización del sistema público. Vamos a plantear a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo que garantice mediante el blindaje en la Constitución la sostenibilidad y la suficiencia del sistema público de pensiones. Vamos a actualizar mediante ley, las pensiones conforme al coste de la vida, al IPC, y vamos a aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas. Vamos a aumentar la prestación por hijo a cargo para las familias vulnerables y más adelante aplicaremos una garantía de renta para las familias sin ingresos o con ingresos bajos. La meta, en consecuencia, señorías, es acabar implantando en nuestro país un ingreso mínimo vital que rescate de la pobreza a los sectores más vulnerables. Sánchez acaba de hacer 4 promesas: elevar el gasto en educación hasta el 5% del PIB, elevar el gasto en sanidad hasta el 7% del PIB, derogar la reforma de las pensiones del año 2013 y establecer un ingreso mínimo vital. El coste de todas estas medidas es de 3,5 puntos del PIB, unos 40.000 millones de euros sobre la base del PIB actual. Bien, 40.000 millones de euros es duplicar, más que duplicar, el déficit público que tenemos ahora mismo. Por tanto, digamos que una sensatez mayúscula en el gasto no la estamos viendo. Sánchez está proponiendo disparar el gasto público. Y desde luego, un gobierno socialdemócrata puede, dentro de su ideología, defender de manera coherente disparar el gasto público. Pero para hacerlo tendrá que plantear medidas impositivas que incrementen el gasto público en 3,5 puntos del PIB. Vayamos a escuchar a Sánchez
con las propuestas que está poniendo sobre la mesa para incrementar la recaudación en una magnitud supuestamente similar a estos 3,5 puntos del PIB. En materia de sociedades, señorías, elevaremos el tipo efectivo para las grandes corporaciones y se lo vamos a reducir a las pequeñas y medianas empresas. También vamos a revisar algo importante y es el régimen fiscal de las cooperativas, de las sociedades laborales, en definitiva de la economía social, para recuperar la eficiencia tributaria en el fomento de este tipo de empresas. Y en lo relativo al impuesto de la renta de las personas físicas, evitaremos cualquier aumento de la presión fiscal sobre las clases medias, que no se van a ver afectadas, y únicamente incrementaremos los tipos sobre la base general para los contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros anuales. Recordemos que vamos con un gasto de 3,5 puntos del PIB o unos 40.000 millones de euros. ¿Cuánto se espera recaudar por las dos medidas que propone Sánchez en este bloque? Es decir, subir el tipo impositivo a las grandes empresas. Por cierto, luego que no nos hablen de productividad y competitividad, si a aquellas empresas que son productivas y competitivas les subimos los impuestos y a las que son anticompetitivas y que precisamente porque lo son se quieren marchar de España, las subvencionamos. Estamos castigando a los que producen, a los que son competitivos, a los que generan beneficios con capacidad para pagar impuestos y estamos subvencionando a aquellos que tienen pérdidas y a aquellos que no son capaces de competir en el mercado global. Pero cerrando este paréntesis, subir los impuestos a las grandes empresas tendrá un efecto recaudatorio, de acuerdo con el propio gobierno, no son estimaciones mías, de 1.700 millones de euros, algo menos del 0,15% del PIB. ¿Cuál será el impacto recaudatorio de subir el IRPF a las rentas más altas a partir de 130.000 euros? De acuerdo, de nuevo, con el propio gobierno, 328 millones de euros. Es decir, menos del 0,03% del PIB. No del 0,3, sino del 0,03% del PIB. Tenemos que llegar a 3,5 puntos para cumplir con nuestros compromisos de estabilidad presupuestaria con Bruselas, porque 3,5 puntos de PIB es lo que aumenta el gasto, y de momento llevamos 0,16, 0,17 puntos. Digamos que falta un poquito. Pero sigamos. E impulsaremos la tasa Tobin como tienen otros países europeos. Bueno, otros países europeos son Francia e Italia, no el resto, que aquí parece que está hablando como si casi toda Europa tuviese esta tasa Tobin. ¿Cuánto espera recaudar el gobierno por esta tasa Tobin? 850 millones de euros. Por cierto, más de lo que se recauda en Italia y aproximadamente lo mismo que se está recaudando en Francia. Quizás sea una previsión algo optimista, pero en todo caso 850 millones de euros, algo así como el 0,07% del PIB. Si a esto le sumamos la previsión de recaudación por la tasa Google, esa que va a penalizar la digitalización con la que está tan obsesionado Sánchez, podemos llegar por tasa Tobin y tasa Google, según el propio gobierno, personalmente creo que será mucho menos, pero en todo caso tomemos las previsiones del gobierno, podemos llegar a unos 0,2 puntos de PIB en el mejor de los supuestos. Si teníamos 0,16, 0,17 y ahora tenemos 0,2, nos vamos a 0,37. Si incluimos otros ingresos que el gobierno también ha anunciado, como la fiscalidad verde o como aquello que pretende recaudar luchando contra el fraude fiscal, y tomamos de nuevo la propia previsión del gobierno, nos vamos a una cifra de, como mucho, el 0,5% del PIB. Sánchez está prometiendo gastar por año, al final de la legislatura, eso sí, pero gastar por año 3,5 puntos más de PIB al año, y las medidas fiscales que plantea para tapar ese agujero y cumplir con nuestros compromisos presupuestarios y financieros con Bruselas es del 0,5% del PIB. Por tanto, sigue habiendo un agujero de 3 puntos del PIB, unos 36.000 millones de euros en términos actuales, sobre la base del PIB actual. A alguien está mintiendo Sánchez, o, si no miente, no es consciente de las barbaridades y de las incompatibilidades de lo que está prometiendo. Pero algo me dice que sí sabe que con los impuestos que ha propuesto subir no va a haber ni muchísimo menos para gastar tanto como quiere gastar. Y aunque ha dicho que los impuestos los van a pagar solo las rentas altas y que no va a afectar a las clases medias y trabajadoras,
En realidad, Sánchez sí ha empezado a deslizar ya, y lo que vendrá en el futuro, pero sí ha empezado a deslizar ya algunas medidas que desde luego van a pagar las clases medias, trabajadoras y profesionales, y muy en concreto su cambio de régimen de cotización de los autónomos. Escuchémosle. El Gobierno, señorías, se compromete a mejorar la cobertura y a fijar cuotas más justas a los trabajadores autónomos. Procederemos a una equiparación gradual de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena y se establecerá un sistema de cotizaciones por ingresos reales con mayor protección social en caso de empleo, enfermedad o jubilación. Cada vez que este gobierno habla de justicia fiscal, lo que en realidad está diciendo es subir impuestos. Por tanto, cuando Sánchez habla de cuotas más justas para los autónomos, este colectivo debería inmediatamente echarse a temblar, porque lo que significa son cuotas más altas para los autónomos. Y de hecho, no otra cosa sucederá como consecuencia de hacer cotizar a los autónomos en función de sus ingresos reales. Actualmente, como sabemos, los autónomos pueden escoger su base de cotización entre un mínimo y un máximo. La mayoría de autónomos escogen cotizar por la base mínima, a cambio también de tener prestaciones mínimas correspondientes a esa cotización mínima con cargo a la seguridad social. ¿Por qué escogen la mínima? Por un lado, porque prefieren administrar su propio dinero, por otro, porque no se fían de la seguridad social. La seguridad social de cara al futuro va a sufrir enormes recortes y, por tanto, es absurdo cotizar hoy por unas prestaciones futuras que se van a recortar sí o sí por la propia insostenibilidad del sistema. Pues bien, Sánchez pretende quitarles esta libertad, esta potestad que tienen los trabajadores autónomos, la de escoger entre la base mínima y la máxima por qué base quieren cotizar, y pretende obligarles a cotizar en función de sus ingresos reales, lo que supondrá para muchísimos autónomos duplicar o triplicar sus cuotas de cotización a la seguridad social. Y estamos hablando no de autónomos ultra ricos, aquellos autónomos que hoy estén cotizando por la base mínima y que ingresen 20.000 euros anuales, es decir, algo así como el salario medio de España, o que ingresen 30.000 euros anuales, algo por encima del salario medio de España, pero desde luego no en la clase ultra rica de la sociedad, esos colectivos autónomos con ingresos de 20.000 o de 30.000 van a ver duplicada su cotización, su cuota mensual de autónomos, porque actualmente están pagando algo menos de 300 euros mensuales por cuota de autónomos si escogen cotizar por la base mínima, y si sus ingresos reales son de 20.000, la cuota anual de autónomos será el 30% de 20.000, es decir, 6.000 euros anuales, lo que prorrateado en 12 meses son 500 euros al mes, y si sus ingresos son 30.000 euros, el 30%, el tipo de cotización por 30.000 euros son 9.000 euros anuales, lo que prorrateado en términos mensuales son 750 euros al mes. Por tanto, estos dos grupos pasarán de pagar menos de 300 euros a pagar entre 500 y 750, es decir, entre duplicar y casi triplicar su cuota mensual de autónomos. Esto no tiene absolutamente nada de justo. Lo que es un saqueo en toda regla contra el colectivo de los autónomos. Lo que es una forma de seguir exprimiendo fiscalmente a este colectivo para financiar los programas de expansión del gasto público de Sánchez. No es una medida para favorecer a los autónomos, no es una medida para ampliar sus derechos, es una medida para conculcar, para restringir, para limitar, para maniatar los derechos que actualmente tienen, que es el derecho fundamental a escoger la base de cotización. Si se quiere resolver la situación injusta, esta sí, de los autónomos que ingresan menos que la base mínima y que están obligados a cotizar como mínimo por la base mínima, esto se puede solucionar tan fácilmente como permitiendo que solo los autónomos que ingresan por debajo de la base mínima coticen en función de sus ingresos reales, pero no a todos los demás autónomos de este país. Un colectivo de 3 millones de profesionales que se seguirá convirtiendo, que se seguirá utilizando como caja registradora de nuestros políticos manirrotos. En este caso, de nuevo, sería muy preferible que el gobierno no actuara, que el gobierno no cambiara el régimen de cotización de los autónomos, a que lo haga de esta manera para desvalijar sus precarias
finanzas. Y quiero terminar con un tema no estrictamente económico, pero que a mi juicio ilustra como pocos por qué el principio de que el gobierno actúe siempre es preferible a que el gobierno no actúe es un principio profundamente equivocado, dado que en la mayoría de las ocasiones es muy preferible que el gobierno se quede quieto, es muy preferible que el gobierno no nos pisotee con sus regulaciones y con sus impuestos. Y es un tema referido a la desinformación. Escuchemos qué tiene que decir Sánchez a este respecto. Como decía antes, señorías, otro de los fenómenos más dañinos para la confianza en la que se asienta la convivencia civil es la proliferación de fake news. La mentira, la calumnia, la falsedad no son fenómenos nuevos, pero la irrupción, lógicamente, de la digitalización ha perfeccionado su producción y facilitado su expansión. Por eso, y dentro siempre del respeto escrupuloso, mejor dicho, a la libertad de expresión e información, vamos a impulsar una estrategia nacional de lucha contra la desinformación. Todos los políticos mienten de manera masiva y sistemática a la población, y Sánchez, de hecho, es un paradigma de ello. Y mienten de manera masiva y sistemática a la población porque es así, con la mentira masiva y sistemática, como los políticos consiguen alcanzar y retener el poder. ¿De verdad alguien se cree que es prudente otorgar el control, aunque sea muy indirecto, de los flujos de información de un país a los políticos que viven de manipular sistemática y masivamente esos flujos de información? ¿Es que acaso no vemos que hay un incentivo perversísimo, malísimo, de que los políticos tratarán de instrumentar esta nueva parcela de poder que ahora quieren conseguir? Controlar la proliferación, dicen, de información falsa para ser ellos quienes manipulen y ser ellos quienes eviten que aquellos que destapan sus manipulaciones lleguen a la esfera pública. ¿Es que no hay un riesgo enorme de abuso de poder en esta nueva medida de querer filtrar la información que reciben los ciudadanos? Por supuesto que sabemos que todos los espacios de nuestra sociedad, y la red no deja de ser otro espacio distinto de la misma, son espacios donde la mentira puede campar a sus anchas. Y por supuesto que eso puede ser un problema, pero el problema es muchísimo mayor si son los políticos, que repito, viven de la mentira masiva y sistemática, quienes se encargan de controlar qué es verdad y qué no es verdad. Sería de una absoluta irresponsabilidad colocar al zorro al cuidado del gallinero. Y esto es justamente lo que está proclamando Sánchez, que él, uno de los principales mentirosos de la clase política, se va a convertir en el garante de lo que es verdad y de lo que no es verdad. Un nuevo ejemplo, y creo que muy claro, de por qué en la mayoría de las ocasiones es preferible que el gobierno se quede quieto, es preferible que el gobierno no controle los flujos de información a que actúe, es decir, a que controle los flujos de información para ajustarlos a las necesidades y a los intereses de la casta política y de la casta empresarial que rodee a una determinada casta política. Sánchez ha reivindicado un gobierno activista, pero en realidad lo que necesitamos es un gobierno que desactive todas las innumerables regulaciones, todas las innumerables restricciones, todos los innumerables rejonazos tributarios que el Estado genera, que el Estado impone, que el Estado establece sobre nuestra economía. Necesitamos más libertad, no más control, intervención y sometimiento a la bota estatal. Pero, por desgracia, el Sánchez activista es un Sánchez intervencionista e incluso, como estamos viendo, un Sánchez censor de todo aquello que no le gusta.